Hola, ¿qué tal? Bienvenido o bienvenida a un nuevo video de Spanish with Andrés. Hoy tengo un video diferente porque no estoy solo. Hablé con una amiga de Chile que también es profesora de español sobre las diferencias entre el español de los dos países. Hablamos de algunas frases, algunas expresiones y algunas palabras que tienen significados diferentes en los dos países o que incluso existen en un país y no existen en otro. Creo que este video te va a parecer interesante. Así que, sin más demora, te dejo con la conversación que tuve con Betsy. Y bueno, nosotros hemos elegido algunas palabras que nos han parecido curiosas entre los dos. ¿Y con cuál te gustaría comenzar? A ver, bueno, creo que una de las primeras palabras que yo me di cuenta de que son diferentes en Ecuador y en Chile es el equivalente de boyfriend o girlfriend. Alguna Ujú. vez conversamos de esto, yo no lo sabía, yo pensaba que era igual en todos los países y ahora resulta que no, que hay que tener cuidado con esa palabra. Exactamente, eso es lo interesante de también conocer a otras personas de otros países porque te das cuenta como, wow, yo pensé que esto era así en todos lados y después no. Entonces, en el caso de la palabra en Ecuador para boyfriend y girlfriend, ¿cuál es la palabra que usan? Ujú. A ver, bueno, yo lo que pensaba es que en todos los países que hablan español íbamos a decir novio para boyfriend y novia para girlfriend, hasta que me di cuenta de que no. Entonces, ¿cuál es el equivalente en Chile? Aquí en Chile, al boyfriend o girlfriend le decimos pololo boyfriend y polola girlfriend. Sí, Ujú. está saliendo, se están conociendo y no hay nada todavía formalizado, ¿no? Ajá. Ajá. Entonces, ¿cómo usarían ustedes las palabras novio y novia? Claro, nosotros aquí en Chile, si yo llego y digo, este es mi novio, es una persona que ya está comprometida y nos vamos a casar. O sea, ya, ¿cuándo es la boda? ¿Me entiendes? Ya es algo serio, definitivamente. Exactamente, ya es un paso más para ya formalizar todo. Entonces, sí es verdad que, bueno, yo que además también vengo de Venezuela, ya es novio, novia también, y cuando llegas acá es como, cuidado, ¿no? Hay que decir pololo, polola, entonces depende de dónde estoy, uso una palabra o la otra. Al principio me parecía muy extraño, pololo, polola, pero ya me acostumbré después de 7, 8 años viviendo aquí, casi 9. O sea, el día que nos conectamos para conversar sobre esto, yo aprendí esta palabra. Jamás, jamás la había escuchado y me da mucha risa, ¿no? Como cada vez hablamos y nos parecen las palabras tan diversas. Ya la de Chile me parecía graciosa, pero la de Ecuador me causó mucha curiosidad, ¿no? Entonces, cuéntame, ¿cómo se dice popcorn en Ecuador? Ok, eso es fácil. Para nosotros el popcorn se llama canguil. No sé de dónde viene la palabra, pero es como le llamamos. Y Perfecto. el canguil es dulce, salado, es de los dos. A ver, yo diría que principalmente es salado. Ujú. Vamos a ver, el lugar más típico para comer canguil sería el cine. Entonces, si tú vas al cine, te lo van a dar con un poco de sal. Si quieres, Ujú. con un poco de queso, que me parece un poquito extraño, pero es así como funciona. Ah, con queso, pero queso, salsa de queso o como bañado Es un queso derretido. Entonces, interesante. Aquí no tenemos queso para las cabritas. En Chile le decimos cabritas a las popcorns. Tampoco sé el origen de esta palabra, pero me llama mucho la atención porque desde niña, cuando yo venía acá a Chile, vendían, ¿no? Cabritas en la calle y además en Chile las cabritas más comunes son azucaradas, es decir, son dulces.
Pero no dulces que tú ves, que es dulce, digamos, como con un caramelo, sino que es igual blanca, pero en vez de sal tiene azúcar. Entonces, muchas veces caí en comprar y comer pensando que eran saladas y era como, ah, no, son dulces, no me gustan. Entiendo. Ya con el tiempo, sí, en el cine puedes elegir, pero eso es algo más nuevo y han venido como empresas externas a vender cabritas con sabores y mantequilla y otras cosas, pero no en el cine como tal. En el cine solo puedes elegir saladas dulces e incluso puedes pedir que te hagan una mezcla en caso que tengas un pololo chileno y una novia ecuatoriana puedan comer juntos, dulces y salados. Wow. A ver, pero ahora tengo curiosidad. Entonces, si tú vas al cine en Chile, ¿puedes tener canguil o cabritas dulces para ver la película? Sí, normalmente son dulces, ¿sí? Y después con el tiempo han ido incorporando que sea salada, pero al principio solo tenías la opción dulce. Y aquí se vendía, ya no, pero antes las vendían en la calle, ¿no? O sea, habían en la calle y también en el cine. Era el lugar como típico para comprar Ujú, los canguil o cabritas, ¿sí? entiendo. ¿Cómo se dice straw? Mm. Ecuador. A ver, esta también es otra palabra que cambia bastante dependiendo del país. Nosotros en general le llamaríamos sorbete, Ujú. pero también he visto que hay diferentes palabras para diferentes países y puede haber un poco de confusión. Correcto, sí. Aquí en Chile le dicen bombilla o pajita, si no recuerdo mal, pero en Venezuela le decimos pitillo. Entonces, si yo Ujú. pedía un pitillo, la cara extraño, o sea, nadie entiende. Entonces, esas son las palabras que de repente puedes llegar y te van a poner ojos de no entiendo qué me estás hablando, chino o qué, pero luego con el tiempo uno las va, ¿no? Va aprendiendo, es como bombilla, bombilla, sorbete, sorbete, ¿no? Eh, Exactamente. yo sorbete, que lo dicen en Ecuador, lo sabía, pero de México, ¿no? Lo había escuchado como en series mexicanas, del sorbete, pero no sabía que también en Ecuador, entonces usan el sorbete, ¿no? Sí, posiblemente, no estoy seguro, es mi teoría. Posiblemente también es de influencia mexicana, porque aquí hemos visto muchísimos programas de ese país, entonces tal vez lo aprendimos de ahí. ¿Y todavía tienen sorbetes de plástico o ya han eliminado los sorbetes en general? Ah, todavía no. A ver, existía un proyecto que estaba buscando eliminar muchísimas cosas de plástico, no solamente los sorbetes, pero la pandemia cambió todo. Mm. Entonces, de pronto la gente quería todo desechable y fundas para llevar las cosas. Entonces, no se eliminó y ahora todavía es común encontrarlos por muchas partes. Ah, ok. Aquí no, aquí se eliminó antes de la pandemia y acá lo que hay son las de cartón, de papel o incluso las personas compran las que son reusables de bambú o metal y ese tipo de cosas. Ujú. Así que cuando vas al McDonald's, por ejemplo, no te van a dar ningún sorbete o bombilla o pajita. Simplemente te dan el vaso con la tapa y ya está. Tienes que tomarlo así. A ver, creo que primero necesitamos explicar un poquito porque incluso nosotros tuvimos problemas decidiendo cómo definir esa palabra. Claro. Pero a ver, la palabra que usaríamos en Ecuador para estas personas es aniñado para un hombre o aniñada para una mujer. Ujú. Y es básicamente esa persona que se piensa de una clase social superior y no se quiere mezclar con las clases inferiores. Un buen Ujú. ejemplo sería, mira, por ejemplo, a mí me encanta comer en locales de comida callejera. Ujú.
A mí me puedes encontrar a veces comiendo una hamburguesa sentado en una acera con mis amigos. Para mí es lo mejor del mundo. Ujú, Pero una persona aniñada diría algo como, no, yo no voy a comer en la calle. Si quieren comer, podemos ir a McDonald's, podemos ir a Burger King o algo así. ujú. Entonces, es así como definiríamos a una persona aniñada. Ujú. Vale, ok. Una persona que como se quiere como separar de ciertas actividades porque son como más inferiores o como de un estatus diferente, ¿no? Exactamente. Pues esto es interesante porque cuando yo primero veo esta palabra en Ecuador, yo digo, pero es que lo que yo comprendo por esta palabra aniñado, aniñada, es totalmente diferente a lo que tú me acabas de explicar. Entonces, primero voy a decir que esto aniñado, aniñada, en la versión, digamos, en el significado que se le da en Ecuador, en Chile sería cuica o cuico, ¿no? Una persona, ay, si eres cuica, si no quieres como, ¿no? Como tienes ciertas actitudes de no juntarte con un grupo o no hacer una cierta actividad porque es como, ese no es tu estatus, tú dirías que eres, si eres cuico o eres cuica. Y es interesante porque para mí aniñado, aniñada es una persona débil. Ay, eres aniñado porque eres débil, porque no quieres hacer algo, porque no tienes fuerza o eres más niña, aunque yo sé que eso está mal, digamos, en el tema de niño, niña y todo el tema de las mujeres, pero pues ese es el contenido que tiene en mi estructura, ¿no? Entonces, claro, si yo voy a Ecuador y me dicen que soy aniñada, no entendería para nada que se quiere decir que es cuica o fresa, como le dicen en España, va, en México digo. Entonces, interesante, ¿no? Como hay también todo ese contenido, ese significado que se da en cada país para las palabras, que al final lo aprendemos, alguien nos explica o lo terminamos entendiendo por contexto, ¿no? Y que a veces hay que preguntar. Bien, en Ecuador hay una frase que se usa, o expresión que se usa cuando hacemos una colecta de dinero, ¿no? Cuando vamos como en grupo de amigos, ¿cierto? Sí, es Para verdad. pagar algo, no sé, para pagar el restaurante, algo así. Cuéntanos un poco de cómo es eso. A ver, bueno, la situación sería esta. Necesitamos pagar algo, un producto, un servicio. No sé, tal vez estamos en casa, un grupo de amigos, queremos ordenar pizza, entonces necesitamos recolectar el dinero para pagar esa pizza. Ujú. Entonces, si alguien dice, ok, yo tengo $5 y otro dice, yo tengo 3 y otro, yo tengo 8. Eso aquí en Ecuador diríamos que es hacer vaca. Hacer vaca, ok. Hacen una vaca, juntan el dinero de todos para comprar esa pizza en conjunto, ¿sí? Ujú, exactamente. Perfecto. Aquí en Chile sería más hacer la vaca, ¿sí? Ya es conocido que en Chile le ponemos artículos a las cosas que no tienen artículos como la Betsy, el Andrés, la tía, este tipo de cosas. En este caso decimos hacer la vaca. Y es importante para esto mismo, ¿no? Recolectar dinero para comprar esa pizza junto o hacer una fiesta o lo que sea. Pero si decimos ser vaca, o sea, no hacer de to do, sino ser vaca, to be, es importante hacer la diferencia porque ser vaca aquí no es algo bueno o bonito que le dices a alguien porque puede ser vaca de gordo o ser vaca de mala persona por no ayudar en algo a alguien, ay, si eres vaca o algo así, ¿no? Entonces hay que estar ahí la diferencia entre hacer la vaca y ser vaca, ¿no? Así que si vienen a Chile, ustedes hacen la vaca y si van a Ecuador, hacen vaca para comprar la pizza, ¿sí? Exactamente. Correcto. Ok.
Y nuestra última frase, que también nos da bastante que hablar, es, en Chile tenemos una expresión que es hacer perro muerto. ¿Qué crees tú que es hacer perro muerto? A ver, si yo escucho hacer un animal muerto, lo que yo entendería es que voy a pretender, voy a fingir que estoy muerto, pero es todo lo que puedo imaginar. No sé cómo lo usarían. Vale, tal vez fingir que estás durmiendo, ¿no? Algo así. ¿Puede ser? Como fingir que estás Sí, muerto o que estás durmiendo. Así pensarías. sí. En las caricaturas, Ujú. cuando aparecía un oso, un animal peligroso, la gente decía, hazte el muerto. Entonces, literalmente, se echaban al suelo y pretendían estar muertos. Entonces, cuando dices hacer perro muerto, de alguna forma imagino eso, pero no sé cómo lo usaría en la vida cotidiana. Perfecto. Bueno, aquí en Chile es muy común decir esta frase, hacer perro muerto es irse del restaurante sin pagar y que no te vean, o sea, escapar sin pagar algo, ¿no? O sea que en vez de hacer vaca para pagar la pizza, todos corren y se van sin pagar. Ya, wow. Sí. Y entonces es común en reuniones de repente decir, no sé, si por ejemplo el mesero se tarda mucho en traer la cuenta o simplemente quieres hacer una broma, puedes decir, hagamos perro muerto, like, let's do esta cosa, ¿no? Hagamos perro muerto y todos se ríen y tal, porque obviamente no quieres irte sin pagar. Pero lo gracioso es que mientras investigábamos para esto, descubrimos que hacer perro muerto está en un proyecto para hacerse tipificado como un delito, porque aparentemente en Chile muchas personas hacen perro muerto y no tienen eh, cómo, cómo tomarlos presos, porque no es un delito, entonces quieren hacer eso y me dio mucha risa. Entonces cuéntanos si en Ecuador hay alguna frase similar. Por aquí Sara nos cuenta que en inglés se dice dine and dash, o sea que puedes decir dine and dash si te vas a Estados Unidos, hacer perro muerto si estás aquí en Chile y qué harías en Ecuador entonces. A ver, bueno, creo que para esta situación en especial no tenemos una frase así divertida, original. Si alguien está pensando en hacer eso, en levantarse y correr, lo diríamos literalmente. Simplemente es como, ok, no tengo dinero, ¿y ahora qué hacemos? Corramos. Claro, Lo vámonos. diríamos de forma literal. Ujú. Así que Ujú. ya saben, si no hagan perro muerto, pero pueden bromear con hacer perro muerto. Y si están en Ecuador, pueden bromear con vámonos sin pagar o vamos a correr o algo así, ¿no? Exactamente. Pero creo que deben tener especial cuidado en Chile, porque en Chile al parecer eso ya va a ser considerado un delito, así que no, no lo hagan. No se atrevan, por favor. No queremos que estén presos acá en Chile. Queremos que pasen, vayan a Ecuador, a Perú, a Argentina y a todos los países. Muchas gracias Ujú. a todos por habernos acompañado el día de hoy. Si tienen alguna pregunta o algún comentario de sus experiencias con el español, algún error, alguna frase que han aprendido antes, pueden dejarlo en los comentarios o si están viendo la grabación también los pueden dejar allí. Ujú. Perfecto. Entonces, bueno, Betsy, ha sido un gusto enorme hablar contigo. Creo que también los dos aprendimos algo interesante del país del otro, entonces salió bien. Así es, así es. Muchas gracias por haber aceptado y cuando quieras nos volvemos a reunir, ¿sí? Que Perfecto. estés bien. Habrá Chao, segunda parte. chao, Cuídate, gracias. Betsy. Adiós. Bye.